Hay lugares en el mundo que sencillamente desafían la lógica. Son epicentros de fe que nacen en los sitios más inesperados que uno pueda imaginar. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los más famosos de todos, Lourdes. Vamos a ver cómo un pueblecito perdido en los Pirineos franceses, y más concretamente su vertedero, acabó convirtiéndose en un faro de esperanza mundial. Esta frase, sacada de las crónicas de la época, la verdad es que lo resume todo. Es la historia de una transformación radical, casi imposible, como un lugar despreciado, que era literalmente el basurero del pueblo, renació como un símbolo de pureza y de sanación. Esa increíble paradoja es en realidad el corazón de todo lo que ocurrió en Lourdes. Para meternos de lleno en esta historia, primero tenemos que entender el escenario y, sobre todo, a su protagonista. Y como vamos a ver, no se trataba ni de una reina ni de una sabia, sino más bien de todo lo contrario. Aquí es donde empieza el enorme contraste que define toda esta historia. Bernadette Soubirous era probablemente la persona menos indicada para protagonizar algo así. Su familia vivía en la miseria más absoluta, en lo que llamaban un cachot, una antigua celda. Era una niña frágil, sin ningún tipo de estudios y con una salud muy delicada. Su única virtud reconocida era su sencillez, su humildad. Y si la protagonista era improbable, el escenario lo era todavía más. La gruta de Massabielle no era ningún paraje idílico, para nada. Era el vertedero del pueblo, un lugar rocoso, sucio, un sitio que todo el mundo evitaba. Y es precisamente aquí, en lo más bajo, en lo más olvidado, donde todo está a punto de empezar. Vamos ahora al momento exacto que lo cambió todo, el primer encuentro. Un suceso que, como podéis imaginar, desencadenó una reacción en cadena y que no fue, para nada, de aceptación inmediata. La escena no puede ser más cotidiana. Bernadette va con su hermana a buscar leña, algo que hacían para sobrevivir, para no pasar frío, y de repente en ese lugar inmundo oye un ruido extraño, como una ráfaga de viento, y ve una luz. No es una visión grandiosa ni apocalíptica, es un encuentro íntimo, sorprendente que rompe por completo su realidad. De esa luz, cuenta ella, emerge una figura. Las descripciones que daría Bernadette son increíblemente detalladas. Una hermosa señora envuelta en una luz que describía como dulce y apacible. Cada pequeño elemento, desde el color de la cinta hasta las rosas doradas en sus pies, se convertiría en la imagen mundialmente reconocida de la Virgen de Lourdes. Y claro, ¿qué pasó? Pues lo que uno se puede imaginar. La reacción inicial fue de escepticismo total y hostilidad. Las autoridades la interrogaron, la amenazaron con meterla en la cárcel, pensando que era todo un fraude. Pero mientras la incredulidad oficial crecía, pasaba algo muy curioso. La gente, al ver la firmeza y la coherencia de su relato, empezó a sentirse atraída y a acudir en masa a la gruta. Lo que sigue ahora es un periodo increíblemente intenso de 15 días, un tiempo de apariciones diarias que pusieron a prueba la fe y, sobre todo, la resistencia de Bernadette ante una presión que era ya inmensa. Fijaos qué curioso, la petición de la señora A no fue una orden, sino una invitación. Le pidió como un regalo que fuera allí durante 15 días seguidos. Este simple acto de fidelidad, el acudir a la gruta cada día durante 2 semanas, sin faltar ni uno, sería el escenario de los mensajes más importantes de Lourdes. Los mensajes fueron llegando poco a poco, de forma progresiva. Primero, una promesa muy personal, felicidad, pero en la otra vida, casi como un aviso de que su camino aquí en la tierra iba a ser duro. Luego, el foco se amplía, rezar por los demás, hacer penitencia, y finalmente llega una instrucción muy extraña, casi ilógica, que se convertiría en el gran punto de inflexión de toda esta historia. Cuando la señora le dijo que bebiera de la fuente, allí no había ninguna fuente, no había nada. Pero Bernadette, obediente, se puso a escarbar en el barro con sus manos y bebió del agua sucia que empezó a brotar. La multitud, claro, se burló de ella. Pensaron que era la prueba definitiva de que estaba loca. Pero su respuesta fue contundente y reveló el sentido de todo. Sus actos de humildad era un sacrificio por los demás. Y con esto llegamos al clímax narrativo de estos acontecimientos, la confirmación de esa fuente y, por supuesto, la revelación que lo cambiaría absolutamente todo. Aquel charco de agua fangosa se convirtió, ante los ojos de todos, en un manantial de agua cristalina. Un manantial que a día de hoy, más de 150 años después, no se ha secado nunca. El vertedero se había transformado físicamente en una fuente. Este es el milagro más tangible, el más duradero de Lourdes, el símbolo de la gracia que brota de la humildad. Pero, a pesar del manantial, quedaba la gran pregunta en el aire. Bernadette seguía sin saber quién era la señora. Y el párroco del pueblo, el abbé Peyramale, que era un hombre muy recto y bastante escéptico, le había exigido una prueba que fuera irrefutable. Necesitaba saber su nombre. Sin esa identidad,
toda la historia podía desmoronarse. El 25 de marzo, la señora por fin reveló su nombre, y lo hizo en el dialecto local, en occitano, usando una expresión que Bernadette, analfabeta y sin ningún tipo de formación religiosa, no podía entender. Que soy era Inmaculada Concepció. Bernadette salió corriendo a casa del párroco repitiendo esas palabras una y otra vez para que no se le olvidaran por el camino. Y aquí está el punto crucial de todo. El concepto de la Inmaculada Concepción era un dogma de fe muy reciente, proclamado solo 4 años antes. Era un término teológico súper complejo, imposible de conocer para una niña como Bernadette. Para el párroco, esta fue la prueba definitiva, que aquella niña, sin saber ni leer ni escribir, pronunciara esas palabras exactas, fue lo que hizo añicos su escepticismo y lo que autentificó los sucesos ante la Iglesia. Las apariciones terminaron, pero su impacto no había hecho más que empezar. Vamos a ver cuál es el legado que han dejado estos acontecimientos. Si tuviéramos que resumir el mensaje de Lourdes, se podría condensar en 4 ideas que además están muy conectadas entre sí. Por un lado, es una afirmación de un dogma, la Inmaculada Concepción, pero también, y esto es clave, es una exaltación de la humildad por encima del poder. Es un llamado a aceptar el sufrimiento como parte del camino y sobre todo una petición de oración y penitencia por el bien de todos. Y aquí vemos la fascinante dualidad final de esta historia. Por un lado tenemos el destino de Bernadette. Fiel a esa promesa de felicidad en el otro mundo, su vida aquí fue de sufrimiento. Se hizo monja y murió muy joven, completamente alejada de la fama. Y por otro lado, el legado del lugar. Lourdes se convirtió en un faro mundial de esperanza, un santuario masivo para acoger a los enfermos, a esas personas que ella misma representaba. Para que nos hagamos una idea de la escala que alcanzó todo esto, basta con un dato. La historia de aquella niña pobre en un vertedero dio lugar al segundo santuario mariano más visitado de todo el planeta, un fenómeno global que ha perdurado más de siglo y medio. Esta cita del Papa Benedicto XVI durante el 150 aniversario de las apariciones creo que captura a la perfección la esencia de lo que Lourdes sigue significando hoy. No se trata solo de un lugar histórico o de milagros físicos, es, sobre todo, un espacio de encuentro espiritual, un punto de inflexión para innumerables vidas a través de la esperanza y la conversión. Y terminamos con esta pregunta, que da para reflexionar. La historia de Lourdes, basada en la fe de una niña humilde y en un manantial que brotó de la nada, nos obliga a preguntarnos sobre el poder de la creencia, sobre el significado del sufrimiento y, en definitiva, sobre qué es lo que realmente tiene la capacidad de transformar un simple lugar en una fuente de esperanza para millones de personas.